Para Sin Medio y el profesor Manuel en TikTok comenzamos con el desarrollo de esta semana. El lunes 6 de febrero, en el cruce entre Ribagüero y La Marina, cerca a Plaza San Miguel, se produjo un terrible asesinato en el que unos sicarios bajan de un carro, enfrentan a otro y asesinan a todos los que están ahí, dejando un sobreviviente que moriría horas después. Sin duda, en medio de la situación que está viviendo nuestro país, esto hace que la gente se preocupe aún más. Porque no solamente murieron personas que, pueden haber estado involucradas en mafias o en problemas con la delincuencia, sino que ese mismo día también fallecerían los dos niños que, pagaron los platos rotos por los negocios de su familia. Ante los medios vimos cómo se capturó al chofer que llevó a estos delincuentes, quien luego terminaría contando que los sicarios cobraron más o menos unos 10.000 soles. Días después también vimos que la policía detenía en Arequipa a dos de los sicarios quienes intentaban escapar hacia Bolivia. Y en medio de la conversación e indagaciones con estos delincuentes se obtuvo la respuesta de que fue un ajuste de cuentas entre bandas rivales. La gente no hizo esperar su descontento, las masas inclusive movilizadas comentaron que era muy lamentable y decepcionante que en medio de una situación en la que cientos de policías, decenas de policías y al último vamos a ver casi miles de policías se movilizan por las calles del centro de Lima evitando entre comillas que hayan destrozos y vandalismo, no puedan prevenir un delito de esta magnitud y menos en un distrito bastante moderno y entre comillas seguro como lo es San Miguel. Pero esto fue bastante curioso porque un par de días después, el día 9 de febrero, las calles del centro de Lima se abarrotaron de policías. Mientras muchos preguntaban dónde están esos policías para ir al Braem, dónde están para ir a las Malvinas con los celulares robados, o a la Cachina o a lugares en donde no entra la policía, las calles del centro, por mandato del Ministerio del Interior, del presidente del Consejo de Ministros y de la señora Dina Boluarte, se llenaban de policías vestidos con su traje de faena, siendo muy contraproducente que no hubieran patrulleros en el momento del delito en San Miguel. Y esto hizo que la gente comience a preguntarse, ¿de dónde sale tanto policía? Entre las redes sociales comenzaron a circular versiones que planteaban básicamente que estos policías que estaban en el centro de Lima, al frente del Poder Judicial, enfrente del Centro Cívico y también del Hotel Sheraton, eran jóvenes estudiantes de la Escuela de Oficiales y Suboficiales que habían sido enviados como parte de una prueba. Para reforzar este hecho, muchas personas comenzaron a preguntar, ¿y esos policías dónde están en las comisarías? A lo que muchos policías comenzaron a responder que evidentemente esos policías no eran policías egresados de las escuelas, sino que más bien eran estudiantes. Puesto que en las comisarías a veces hay 1, 2, 3 o 4 simplemente patrullando, más que todo en las comisarías pequeñas. Hay que recordar que esta huelga el día 9 fue convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú y el Ministerio de Trabajo la declaró improcedente. En ese sentido era una huelga ilegal. Sin embargo, muchos sindicatos saben que no tienen que pedir permiso para hacer una huelga. Cuando nos enteramos de la cifra oficial, que eran 10.000 policías, la gente también hizo otro cuestionamiento. Si Dina Boluarte dice que es una minoría la que pide asamblea constituyente y es una minoría la que pide su renuncia, entonces ¿por qué se le enfrentan 10.000 policías a esa minoría? Luego el Ministerio del Interior y las autoridades mencionaron que habían venido efectivos de distintas partes del país como Arequipa, Puno, Cajamarca, etc. Y hablando de sindicatos, antes de que se nos vaya la idea, el día 6 de febrero, justo cuando sucedió este delito lamentable de la muerte de estas personas por un ajuste de cuentas en San Miguel, el Ministerio del Interior saca un comunicado recordándole a la ciudadanía peruana que ahora existe la apología al terrorismo en redes sociales según el Código Penal. Y esto sería sancionado con pena privativa de la libertad entre 8 a 15 años. Para esto pusieron de manera muy graciosa a disposición del público un correo electrónico llamado pte@mininter.gov.p. Y ustedes saben lo que hizo la gente, porque si estás en internet te aguantas. Y en medio de las denuncias por apología al terrorismo tenemos al congresista de derecha de Avanza País, Alejandro Cabero, por haber hecho esto, mira. Y también, otras actividades que realizó la policía que la gente considera como terrorismo de Estado.
Esto es interesante porque sabemos que este correo se debe haber llenado y debe estar reventando ahorita. Como digo, si te metes a internet, soportas. Sin embargo, es preocupante, porque hablar de apología al terrorismo en redes sociales requiere que haya un jurado, alguien que defina qué es apología al terrorismo, y para ello siempre existe la norma. Sin embargo, el que interpreta la norma es quien tiene más facultades de decir si la norma se está cumpliendo o no. Y ahí viene la dificultad. Esto puede ser subjetivo. Puede que tú subas un contenido educativo a las redes y sea tomado como apología al terrorismo. Puede que estés celebrando uno de tus cumpleaños y a ti te guste mucho Lawrence de Arabia y por eso terminas bailando Zorba el griego. Si quien juzga qué es apología al terrorismo no lo tiene claro, pues puede que te caigan entre 8 a 15 añitos. Ese es un problema. Algunos más levantaron la ceja planteando que es una agresión a la libertad de expresión. Y ojo, no lo dicen los sectores de derecha. Más bien estos sectores están bastante contentos con estas medidas. Creen que así están combatiendo a los rojos y que no van a volver a ver apología al terrorismo en las redes, porque seguramente hay un montón de personas que quieren tergiversar la historia y decir que Abimael Guzmán era, no sé, un luchador social. Probablemente los haya, y probablemente saquen el extracto de este video también para mandárselo a ese correo. Ese es el problema con leyes que pretenden criminalizar opiniones o la difusión de información. Veremos cómo se desarrolla esto en los siguientes días. El día 9 de febrero nos enterábamos por las redes oficiales del Congreso, más que todo en Twitter, donde todo corre a la velocidad de la luz, que iban a elegir a la tercera vicepresidenta del Congreso, o vicepresidente, ya que la señora Digna Calle había renunciado. Y para la elección de este vicepresidente o vicepresidenta del Congreso se presentaron 5 candidatos. Recordemos que esta elección fue el día 10. Entre estos candidatos postularon el señor Alfredo Azurín, un señor ya conocido de la policía que salía en Alerta Aeropuerto, ¿te acuerdas de él? Él es de la bancada de Somos Perú, obviamente con una postura, bueno, ligada a cómo piensa la policía, de derecha. Participaba como tercer candidato el señor José María Balcázar Celada, ex Perú Libre, que ahora estaba en la bancada Perú Bicentenario. Como cuarto candidato o candidata estaba la señora Isabel Cortés de Juntos por el Perú. Le seguía la señora Silvia Montesa de Acción Popular y finalmente también teníamos a Elizabeth Medina del Bloque Magisterial. Y podríamos hablar de todos, pero vamos a hablar de Isabel Cortés. Esto es un tema bastante curioso. Un montón de gente en las redes sociales comenzó a criticar a un candidato y al otro, pero las críticas hacia Isabel Cortés eran bastante mordaces y nada amables. Además está decir que la acusaron de no tener la capacidad para asumir una responsabilidad tan grande. Efectivamente, un sector de la población no aceptaría que sigan llegando incapaces a los puestos de gobierno o a los puestos de representación nacional. Algunos decían que da vergüenza que una barrendera se lance para vicepresidenta y que si el Perú fuera una empresa tendríamos que elegir a los más capacitados. Bueno, quizás quieran recordar al señor Alan, que estudió en París, o probablemente al señor Toledo, que decía tener pues estudios en Harvard. Bueno, no nos vayamos tan lejos, al señor Vizcarra, ingeniero de la Uni, o al señor PPK, que tiene doctorados por las puras en Estados Unidos. Probablemente a ese tipo de meritocracia se referían, porque se burlaban de Isabel Cortés por no saber hablar. Entonces el problema se volvió un debate. ¿Quién debía asumir un cargo tan importante? ¿Una persona preparada o una persona que sepa cuáles son las necesidades del pueblo? Bueno, mucha gente cerró su mente y planteó que tiene que ser gente preparada, como los ladrones que anteriormente mencioné. Y esto es interesante porque ahí sí no decían nada. Y si lo decían, el debate era sobre su ideología y no sobre los cartones que tenían, refutando de manera bastante dantesca el hecho de que tener más o menos cartones no te hace especialmente más preparado para asumir labores políticas. Sabíamos que la señora Isabel Cortés iba a perder, sin embargo, hizo llorar a un montón de gente que cree en la meritocracia y que deben gobernar los mejores. Sin embargo, en medio del debate también se le presentaron personas muy profesionales, como el señor Vladimir Cerrón. Él es neurocirujano, no es cualquier persona, está preparado para asumir, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Y es ahí donde un montón de gente también demostró que no solamente odiaban a los que no estaban preparados, sino
de manera más sincera a la izquierda. Y es ahí que el debate murió. Porque sinceramente, el debate nunca era por si estaban preparados o no, por si eran capaces o no, por si sabían las necesidades del pueblo o no, por si tenían honestidad en sus corazones o no. Sino que el debate giraba en torno a si me gusta tal o cual persona, a nivel ideológico o no. Recordemos que hemos tenido personas que no necesariamente han tenido miles de cartones en el Congreso y que han sido candidatos de la derecha, como la señora Leila Chihuán y muchos otros cuadros muy interesantes, ¿no? De parte del fujimorismo, pero no serán los únicos, sino de otros sectores. ¿Se acuerdan de la candidata por Renovación Popular que no tenía ni siquiera la secundaria completa? Ese era el problema. No es que no te guste Isabel Cortés porque no está preparada, no te gusta porque es de izquierda. Creo que debemos sincerar ese debate. Pero bueno, ya pasó. Pasaron más noticias en redes como que sucedieron 2 delitos muy lamentables en el Callao mientras se realizaba el campeonato Paz por el Callao básicamente el Callao. El día de ayer se desató una balacera. Tristísimo porque demostró el cara más salvaje de un distrito, una región que hace tiempo se encuentra sumida en medio de la delincuencia y que ha progresado mucho, pero que sin embargo tiene sus propias contradicciones, como que por ejemplo se le apoye a personas como estas. ¡Estamos con la policía! Que terminan rompiendo las banderolas de los manifestantes y que sabemos que no necesariamente se dedican a actividades muy lícitas que digamos, pero luego estén llorando, por ejemplo, la muerte de este niño en Ventanilla, cuando probablemente sean esas mismas personas que rechazan a los manifestantes los que cometan estos delitos, muy orgullosos de los fighters, pero luego llorando por este tipo de actividades que los mismos fighters realizan. Hay un problema en el Callao y es evidente que se tiene que tratar. Retrocedemos un poquito para recordar que el día 9 de febrero se realizó una gran movilización a nivel nacional. No voy a profundizar en eso porque ya estamos recontrainformados en TikTok, pero quiero incidir en algo muy puntual. En Juliaca se intentó tomar el aeropuerto Inca Pachacútec ese mismo día y tuvimos una lista importante de manifestantes heridos, entre ellos un niño de 11 años de iniciales B larga, Q y A, que tiene una herida en la pierna izquierda por proyectil de arma de fuego. Ante esto muchos comenzaron a decir que hacía un niño de 11 años en medio de las manifestaciones, haciendo que el comunicado que lanzara la Defensoría del Pueblo hace una semana se vuelva muy real. Estamos perdiendo la noción de lo que significa una vida. Estamos tomando en cuenta que para tener seguridad, bueno, es posible dañar y es posible matar personas. Vamos a tener un programa especial para hablar de la violencia, porque si les soy bien sincero, a mí me parece súper normal que un estado como el de Dina Boluarte reprima, y lo digo de manera muy sincera. ¿Por qué? Porque seguramente un estado en el que se defiendan los derechos de los trabajadores, un sector no va a estar de acuerdo, y es evidente que va a haber represión también de ese sector. Si no recordemos el inicio del gobierno del señor Pedro Castillo, que a pesar de no ser un gobierno pro trabajador, es mi humilde opinión, tuvo que lidiar con un montón de manifestaciones en donde murió gente, no lo olviden. Tuvo que lidiar con manifestaciones evidentemente organizadas desde la derecha, donde a pedradas reventaron las lunas de instituciones públicas como el Poder Judicial que se encuentra en el cruce de Nicolás de Piérola con Abancay. Increíble, algo que supuestamente solo la izquierda hacía. Y también reventaron algunas entidades privadas como el Mini Market Tambo. Pero bueno, ese es un debate para otro día. Esperamos que esto no se vuelva a repetir, porque en otros lugares es evidente que hay mejores protocolos para poder contener a los manifestantes. Sin embargo, en el Perú, la forma de poder contener este tipo de manifestaciones obviamente es solo con bala. Somos un país sumido en la violencia, no solamente por parte de personas que reclaman algo, sino también por parte del mismo Estado, que al no tener legitimidad tiene que actuar con violencia y tiene que sacar a más de 10.000 efectivos policiales que no son tan efectivos policiales para resguardar una seguridad que la misma gente no les da. O podemos creernos también la historia de que están viniendo bolivianos, rusos, argentinos, cubanos para invadir nuestro país y llevarnos al socialismo. Eso fue un resumen de lo que estuvo pasando un poco esta semana.
Si quieres pasarnos alguna información que crees que es relevante, no te olvides de darle like a nuestra fanpage en Facebook, Sin Medio, y también el profesor Manuel. Ahí etiquétanos Sin Roche para poder ver el video y hacer la difusión correcta. En YouTube también estamos como Sin Medio y estaremos subiendo los extractos de este video en el profesor Manuel en TikTok. No te olvides también de revisar nuestro Twitter de Sin Medio, en donde estaremos subiendo los detalles de estas noticias. Nos vemos en medio de la semana, síganos en todas nuestras plataformas y hasta el próximo video.